Bueno, vamos con el ejercicio número 38 del práctico número 1. Dice, tenemos dos cargas eléctricas puntuales, Q1 de 1,5 por 10 a menos 3 coulombs, ¿sí? Q2 de menos 0,5 por 10 a la menos 3 coulombs. Es importante que presten atención a los signos porque quiere decir que esta carga es negativa, mientras que esta de acá es positiva. Eso me va a influir en cómo son las fuerzas entre estas dos cargas, cómo son los campos eléctricos generados por estas cargas, cómo son los potenciales generados por estas cargas, cómo hace la energía potencial en otros puntos generados por estas cargas, trabajos, etc. Se encuentran en el vacío, lo cual quiere decir que la constante K es 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado coulomb cuadrado, en los puntos A y B respectivamente. Calcular. ¿Cuál es el campo eléctrico resultante en el punto C? Vamos a ir primero entonces por eso. Campo eléctrico resultante en el punto C. Este punto de acá. Y también vamos a tener que calcular el... después luego los potenciales. Vamos por el campo eléctrico. En el punto C, ¿sí? Fíjense que nos pide calcular el campo eléctrico. Campo eléctrico es igual a K por la carga generadora del campo eléctrico sobre la distancia que separa la carga generadora y el punto en el cual estoy calculándolo, al cuadrado. Pero tengan en cuenta que las cargas negativas generan todos campos eléctricos entrantes, es decir, todos hacia adentro, mientras que las positivas lo hacen hacia afuera, en todas direcciones. En el punto C, particularmente, si yo analizo respecto a la carga negativa, me va a generar un campo eléctrico que pasa por el punto C y va hacia la carga negativa, es decir, un campo eléctrico hacia arriba, así. Y ese va a ser el campo eléctrico, vamos a llamarlo E2, ¿sí? Ya que va hacia arriba. Mientras que la carga positiva genera campos salientes y me va a generar un campo eléctrico E1 hacia afuera, es decir, alejándose de la carga 1. Luego, entre esos dos campos eléctricos me van a generar el campo eléctrico resultante, ¿sí? Que es lo que yo tengo que calcular, el campo eléctrico resultante en el punto C. Y luego tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Después luego el resto son potenciales en el punto D. Pero bueno, vamos con entonces los campos eléctricos. Vamos a calcular el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 1. ¿Sí? En este caso, dentro de todo, está más o menos sencillo, porque el campo eléctrico 1 me va a quedar en el eje X y en el eje Y me va a quedar el campo eléctrico 2. Es decir, van a ser las componentes X e Y de mi vector resultante y por tanto directamente puedo aplicar Pitágoras para encontrar la hipotenusa. ¿Sí? Es muy sencillo debido a que no voy a tener que descomponer ninguno de los dos vectores en X e Y, ya que ya el componente E2, ¿sí? El campo eléctrico E2 va a estar completamente en Y. Y el campo eléctrico de 1 está completamente en X. Entonces es mucho más sencillo porque no tengo que descomponerlos. Entonces va a ser dentro de todo rápido. Bien. Necesitamos entonces la constante, que ya que la tengo acá, me la voy a traer, la voy a copiar, tanto aquí como aquí. Y eso tenemos que multiplicarlo por la carga generadora, ¿sí? Que en el caso de E2 es 0,5 por 10 a menos 3 coulomb. Recuerden que utilizamos el valor absoluto. Tanto para campo eléctrico como para fuerza usamos el valor absoluto de las cargas. ¿Sí? Porque después, como son vectoriales, el signo se lo vamos a poner, depende de cómo esté ubicado el vector. Por 10 a la menos 3 coulombs. Y la distancia entre E2, entre la carga 2 y el punto C, que es de 0,5 por 10 a la 2 metros. Y esa distancia la tengo que elevar al cuadrado, no se olviden de eso. Para el campo eléctrico al menos hay que elevarla al cuadrado. Y luego la otra carga es 1,5 por 10 a menos 3 coulombs. Ya está positiva, así que por ese lado no me ha dado problema. Y lo divido también por la distancia al cuadrado. Elevo aquí, lo elevo al cuadrado y ya tengo los dos campos eléctricos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es calcularlos. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 0,5 por 10 a la menos 3. Y eso dividido, paréntesis, 0,5 por 10 a la 2. ¿Sí? Ojo, es 0,5 por 10 a la 2, no es 0,5 al cuadrado. Y esto sí está al cuadrado. En total, este campo eléctrico nos da 1800 y las unidades de campo eléctrico son newton sobre coulombs.
Coulomb es con la C mayúscula. Perfecto. ¿Por qué esas unidades? Fíjense, lo vemos acá abajo. Metro cuadrado se me va a terminar cancelando con metro cuadrado. ¿Sí? Este Coulomb se va a terminar yendo con uno de estos dos. Me queda Newton sobre Coulomb, que son las unidades de campo eléctrico. Veamos el campo eléctrico 1. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1,5 exponente menos 3 coulombs dividido, paréntesis, 1,2 por 10 a la 2 al cuadrado. 937,5, vamos a colocar acá, Newton sobre Coulomb. Vamos a eliminar los cálculos porque en fin de cuentas lo que necesitamos son los valores de los campos eléctricos y no tener todo el cálculo ahí ocupándonos espacio. Ahora, la resultante, como decíamos recién, esta es totalmente la componente en y de la resultante, mientras que esta es la componente en x de la resultante. Entonces, haciendo un Pitágoras, directamente podemos encontrar, en este caso, el campo eléctrico resultante en el punto C. ¿Sí? Campo eléctrico resultante o campo eléctrico en el punto C, como lo quieran escribir, sería igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. 937,5 al cuadrado más 1800 al cuadrado dividido, perdón, nos da un número bastante grande y eso le aplicamos la raíz y nos da un campo eléctrico resultante de 2029, casi 2030, newtons sobre coulombs. Y ese sería el campo eléctrico resultante en el punto C. Lo siguiente que nos pide son potenciales eléctricos en el punto C y en el punto D. ¿Sí? Potencial eléctrico, no confundan potencial con energía potencial. ¿Sí? Este es el potencial eléctrico. Vamos a calcularlos en el punto C y en el punto D. Como hay dos cargas, ambas dos influirán en el potencial en ambos puntos. En el C está fácil porque conocemos las distancias, pero en el D no está tan sencillo porque no conocemos del todo las distancias. ¿Podemos encontrarlas? Sí, pero no es tan directo como en el punto C. Dicho esto, vamos a arrancar por el punto C, que es mucho más sencillo. ¿Sí? Podemos utilizar los campos eléctricos que encontramos también, por eso no hay problema. Pero en este caso voy a decidir hacerlo, digamos, directo. Voy a hacer el cálculo nuevamente. Vamos a calcular entonces el potencial de la carga 1 en el punto C primero. Potencial de la carga 1 sobre el punto C y luego el potencial de la carga 2 sobre el punto C. Acto seguido vamos a hacer lo mismo pero para el punto D. Potencial de la carga 1 para el punto D y potencial de la carga 2 para el punto D. Bien, potencial de la carga 1 en el punto C, ¿sí? Fíjense que es K por la carga generadora sobre la distancia. Tenemos K, así que ya que lo tenemos lo vamos a copiar en todos los calculitos porque lo vamos a estar utilizando de forma permanente. ¿Sí? La carga 1 la tenemos aquí, ¿sí? Entonces la vamos a copiar donde corresponde para calcular los potenciales de la carga 1. Y la carga 2 con signo y todo, porque vamos a calcular potencial, ¿sí? Para el potencial y la energía potencial sí incluimos los signos. Y ahora hay que colocar las distancias necesarias. Para el punto C es sencillo, porque la distancia, por ejemplo, entre la carga 1 y el punto C la conocemos. Así que en ese caso no hay problema. La distancia entre la carga 2 y el punto C también la conocemos. El problema van a ser las distancias para el punto D. ¿Por qué? Porque la distancia respecto al punto D, por ejemplo, entre la carga 2 y el punto D, hay toda esta distancia. Entonces tenemos que sumar 0,5 por 10 a la 2 más 0,8 por 10 a la 2. ¿Sí? Como los dos están elevados o sea, están multiplicados por 10 a la 2, puedo directamente sumar estos dos valores. 0,5 más 0,8 es 1,3 por 10 a la 2 metros. Ya tengo la distancia. Pero la distancia entre la carga 1 y el punto D es un poquito más enredada. Sin embargo, tengo acá un triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Conozco los catetos.
cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, le aplico la raíz y obtengo la hipotenusa. En este caso sería 1,2 por 10 a la 2, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis para elevarlo al cuadrado correctamente, más 0,8 por 10 a la 2, también eso lo coloqué entre paréntesis para elevarlo correctamente al cuadrado. Me da un total de 20.800. A eso le aplico la raíz y me da que la distancia entre la carga 1 y el punto D es de aproximadamente 144,2 o 144, no hace falta tantos decimales, metros. Y ahora sí, estoy en condiciones de calcular todos los potenciales. El primero, 9 por 10 a la 9, multiplicado por 1,5 exponente menos 3, dividido, cuando digo exponente me refiero a por 10 a la menos 3, dividido 1,2 por 10 a la 2. Esto nos da un total de 112.500 volts. Vamos al que sigue, 9 por 10 a la 9 multiplicado por menos 0,5 por 10 a la menos 3, dividido 0,5 por 10 a la 2. Da un total de menos 90.000 volts. Vamos al que sigue, 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1,5 por 10 a la menos 3, dividido, paréntesis, 144. Bueno, paréntesis no hacía falta en este caso, 31.250 volts. Vamos al último, que también va a ser negativo, ¿sí? 9 por 10 a la 9 multiplicado por menos 0,5 por 10 a la menos 3, dividido, paréntesis, 1,3 por 10 a la 2. Nos da un total de 34.615,4, pero no hace falta poner los decimales, volts. Y ahí tenemos los potenciales en cada uno de esos puntos debido a cada una de las cargas. Ahora, en el punto C, el potencial total va a resultar de sumar el potencial que genera la carga 1 más el potencial que genera la carga 2. Entonces, estos dos valores tengo que sumarlos, ¿sí? Y ahí voy a sacar el potencial en el punto C. Como tienen distintos signos, se van a terminar restando. 112.500 menos 90.000 nos va a dar un potencial, me falta un número, 112.500 menos 90.000. Ahora sí, nos da un total potencial en C de 22.500 volts positivo. Puede ser negativo el total, pero en este caso da positivo. Y el potencial total en el punto D va a ser igual a 31.250 menos 34.615 menos 3.365 volts. Bien, acá me acabo de dar cuenta que cometí un error al calcular este valor de acá, porque 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1,5 por 10 a la menos 3 dividido 144 metros en realidad da un total de 93.750 volts y no lo que calculé recién, que debo haber metido mal el dedo en la calculadora. ¿Qué suele pasar? Entonces el potencial total en D en realidad da otro total, si en este caso nos va a dar positivo, 93.750 menos 34.615, y ahora sí nos da 59.135 volts. Bien, ahora para continuar nos pregunta la energía potencial de una carga Q3, ¿sí? Que tiene esta carga, es positiva, fíjense, ubicada en el punto C y la misma para el punto D. Podemos calcular la energía potencial, ¿sí? Teniendo K, la carga 1, carga 2, ¿sí? La distancia, poniendo como que acá está Q3 y después está acá. Tendremos que calcular la energía potencial respecto a la carga 1, la energía potencial respecto a la carga 2, ¿sí? Luego sumarlas y sacar la energía potencial total. Pero si ya tenemos el potencial en el punto C y tenemos el potencial en el punto D, ¿por qué vamos a sacar la energía potencial respecto de Q1 y Q3? Después la energía potencial respecto de Q2 y Q3 y sumarlas para el punto C y después hacer lo mismo y sumarlas para el punto D, ¿sí? Cuando ya tenemos el potencial total en el punto C y en el punto D.
Si yo tengo el potencial en un punto, ¿sí? Recuerden que siempre la energía potencial en un punto es igual a la carga de prueba por el potencial eléctrico en ese punto. Entonces, si yo acá tengo, por ejemplo, yo quiero calcular la energía potencial del punto C, puedo calcularla como la carga de prueba, que en este caso es Q3, multiplicado por el potencial total en el punto C. Y es mucho más rápido, mucho más sencillo el cálculo, ya que tengo los potenciales totales. Tengo BC y tengo BD. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo calcular la energía potencial en el punto 3, ¿sí? Y puedo calcular la energía potencial en el punto D. ¿Tengo la carga Q3? Sí, la conozco. La tengo justamente acá arriba. Entonces, multiplico Q3 por el potencial correspondiente, ¿sí? Lo voy a hacer lo mismo, la misma carga Q3, por el potencial correspondiente al punto D, y voy a obtener la energía potencial en cada uno de esos puntos sobre esta carga puntual. Entonces la energía potencial en el punto C de la carga de prueba Q3 va a ser 0,75 por 10 a la menos 3 multiplicado por 22.500 volts, lo cual nos da una energía potencial total de 16.875 joules. ¿Sí? Recuerden que volt internamente tienen unidades de joule sobre coulomb. Multiplicarlo por coulomb me queda en joules. Fíjense como la carga de prueba es positiva, nos termina quedando positivo en este caso porque el potencial también es positivo. Y cuando queremos sacar la energía potencial en el punto D de la carga de prueba, ¿sí? Hacemos 0,75 por 10 a la menos 3 multiplicado por 59.135 y nos da una energía potencial en el punto D para la carga esta de prueba de 44.000, no, perdón, 44. A ver, vamos a calcularlo de vuelta, me parece muy chiquito. 0,75 por 10 a la menos 3 multiplicado por 59.135. 44 joules, me parece muy poquito. Ah, es que recién esta energía es 16,875. Ahora sí tiene sentido. Se me confunde el punto con la coma en la calculadora. Ojo con eso, pasa bastante seguido. Bien, entonces, la energía potencial del punto 6 es 16,87, es decir, casi 17 joules, mientras que la energía potencial de la misma carga en el punto D es de 44 joules. Y finalmente nos pide el trabajo resultante para llevar la carga Q3 desde el punto C hasta el punto D. Es decir, el trabajo para llevar desde el punto C hasta el punto D la carga de prueba. ¿Cómo puedo calcular el trabajo? Bien, una opción válida es decir que es menos, ¿sí?, la variación de energía potencial. Es decir, menos la energía potencial final, correspondiente a la energía potencial de la carga en el punto D, menos la energía potencial inicial que estaría en el punto C. ¿Sí? Es decir, menos la energía potencial en el punto D es 44 joules. Menos la energía potencial en el punto C, que es 16,875. ¿Sí? O como 87. Entonces, el trabajo, 44 menos 16,875, nos da 27,125, pero con el signo negativo que tenemos allá adelante. Joules. Y ese sería el trabajo necesario para llevar la carga desde el punto C hasta el punto D. También lo podríamos haber calculado multiplicando la carga Q3 de prueba multiplicado por el potencial en el punto, perdón, la diferencia de potencial, BCD. ¿Sí? También lo podríamos haber calculado como la carga de prueba menos la carga de prueba por el potencial en el punto D menos el potencial en el punto C. O, tal cual como está acá, directamente la carga de prueba con signo positivo multiplicado por la diferencia de potencial CD, que sería el potencial C menos el potencial D.
Todas las opciones son iguales de válida, pero ya que tenemos las energías potenciales, es mucho más sencillo, ¿sí? Esta forma, y ya llegamos al resultado correcto con el signo correspondiente.